Bienvenido a tu programa Alcanzando las Naciones de Puerto Rico con su amigo y capellán Félix William. Hoy vamos a discutir sobre Lucas 19, 41, 48. Que estamos bregando con esto porque hay una gran tendencia de que, y si en realidad se habló del Mesías en el Antiguo Testamento, si se puede verificar si de verdad la profecía del Mesías iba a venir a ser una realidad. Hoy lo vamos a discutir bien detenidamente. Al acercarse Jesús a Jerusalén, vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. La esperanza del antiguo Israel en la venida del Mesías, la nación judaica creía en la promesa de un Mesías. Durante siglos los profetas de Israel habían predicho la venida de un Mesías. Desde Adán hasta Malaquías, los profetas hablaron del día en que Dios de Israel vendría a la tierra, tomaría sobre sí carne y se tomaría en su Salvador y Redentor. La profecía de Isaías representa la idea de un Mesías y el sentir que sentía entre el pueblo en el convenio. Porque un niño no es nacido, hijo nos dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6, 7, sin embargo, cuando llegó el día tan largamente esperado, la mayoría del pueblo judío no solamente rehusó ver las profecías que se habían cumplido, sino que rechazó al Mesías. La nación le había hundido una oscuridad espiritual tan profunda que no podían percibir ni siquiera que la luz del mundo estaba entre ellos. El apóstol Juan escribió diciendo acerca de Jesucristo lo siguiente: la luz verdadera alumbra a todo hombre. Venía a este mundo y sin embargo el mundo no le conoció. A los suyos vino y al pueblo de los judíos, y los suyos no lo recibieron. ¿Dónde vemos esto? Juan 1, 9, 11. El vocabulario Mesías viene del hebreo Meshaya, que significa ungido, el equivalente al griego al Cristo. Ambos vocablos llaman la idea de que uno es ungido por Dios. El vocablo hebreo Yoshua, Jesús, en griego significa salvador o liberador. Las dos palabras combinadas detonan el ungido por Dios para salvar y liberar a su pueblo. Decenas de profecías claramente indicaron la venida de este Mesías y Jesús dio cumplimiento a cada una de ellas. Entonces, ¿por qué los judíos los confundieron o lo estimaron de rechazar como si hubiera sido alguien sin ningún valor? Esperaban que viniera su Mesías, alguien que los liberara. Sin embargo, crucificaron a aquel en quien se cumplían todas las palabras de lo que decían los profetas. ¿Por qué? La respuesta se encuentra parcialmente en que comprendemos la esperanza de Israel tenía sobre la venida del Mesías. La nación judía esperaba más de lo profetizado. Cuando Jesús vio la tierra de los judíos, estaban bajo el dominio romano. No era la primera vez que una nación tenía a Israel extranjera controlado en su territorio, ni sería la última. Pero los judíos se estaban irritando bajo el yugo romano y consideraban que sus supervisores gentiles como duros amos durante los años del cautiverio bajo el mando de los grandes imperios. La idea de un libertador comenzó a tomar características políticas. El significado espiritual del Mesías dejó de tenerse en cuenta. Y los judíos anhelaban la llegada de uno que tuviera poder para expulsar a los que odiaban, enemigos que los radiaban o los regían. El pueblo llegó a considerar el Mesías como uno el que proporcionaría la expiación para sus pecados, sino como alguien que los libraría de su yugo de los enemigos mediante la fuerza física, porque no podían ver la realidad. Un profeta del libro de la Biblia le explicó: porque aquí los judíos fueron pueblos de dura cerviz y despreciaron las palabras claridad y mataron a los profetas y procuraron como otras cosas poder entender porque tanto causaron
por su ceguedad espiritual, la cual vino a traspasar, y señalando a estos menesteres caían en Jacob 4:14, tropezaron con la misma piedra sobre el cual podían edificar y tener fundamento seguro. Jacob 4:15. Lo señaló más allá de lo cual que miraba era el Cristo. Al venir en él la forma que había esperado y no haber desempeñado el papel de libertador asignado como ya para los judíos, siguieron esperando a otro que creían que tenía que venir, porque ese todavía no era el Mesías que había venir, porque no los podía libertar del yugo de los romanos. La esperanza mesiánica fue enseñada desde el principio. La espera de liberación del ungido se llama la esperanza mesiánica. Esta esperanza era algo sumamente real para la antigua de la casa de Israel y provenía de un pasado muy lejano, aún desde el concilio prenatal, desde que explicar la necesidad del Redentor, el Padre Celestial, al cual preguntó: ¿a quién enviaré? Abraham 3:27, y Jesucristo respondió: heme aquí, envía a mí, seré tu hijo y rescate a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma. Dame pues tu honra. Moisés 4:1. Jehová respondió: heme aquí, envíame a mí. Abraham 3:27. Hace tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Moisés 4:2. Jehová fue el elegido como un Mesías, y Lucifer, como la tercera parte de los hijos espirituales de Dios, se rebeló contra la idea de que el Padre se tendría que encarnar para poder convertirse en Jesucristo, y esto llegó a la rebelión que llegó al diablo con sus seguidores y fue expulsado del cielo de la tierra. Véale Apocalipsis 12:7-9. Adán entonces fue puesto en la tierra y después de la caída aprendió a acercarse del Mesías y vendría para redimir el género humano. Sin cuantos quisieran ver esto, Moisés 5:6-9. Posteriormente Enoc vio una visión, la visión mortal del Hijo de Dios. Véase Moisés 7:4-27. Y se recogió y dijo: bendito es aquel que en medio cuya descendencia vendrá el Mesías, porque él dice: yo soy el Mesías, el rey de Sión, la roca del cielo. Moisés 7:53. Jesús sería como Moisés, desde Enoc hasta Abraham, y desde Abraham hasta Moisés. La esperanza mesiánica fue perpetua. Moisés enseñó a sus hermanos profetas: de en medio de ti, en tus hermanos como yo, se levantará Jehová tu Dios, y él te oirá. Deuteronomio 18:15. Jesús se identificó ante los neftalí como el mismo profeta del cual habló Moisés. He aquí yo soy aquel de quien Moisés habló, diciendo: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos semejante a mí. El Mesías se sentirá en el trono de David. Así como Moisés, el rey David fue un prototipo o símbolo de Cristo. Se había dicho que el Mesías se sentaría en el trono de David y jugaría a la casa de Israel. Véase Isaías 9:7. Jeremías escribió: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia y juicio en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel, y habitará confiado. En este será su nombre, el cual llamarán Jehová justicioso, o justicia nueva. Jeremías 23:5-6. ¿Por qué los judíos interpretaron mal la profecía relacionada con el libertador? Esa pregunta la vamos a contestar ahora. Al pasar los años, a quien quedaron incumplido la esperanza mesiánica, los judíos interpretaron los dichos escritos de los profetas de una forma equivocada. Cuanto más se hundían en la apostasía, más perdían la vista en el verdadero sentido de las profecías. Pero no era el sorprender que llegaran a ver solamente los aspectos políticos del Mesías, pues en las escrituras había base para creer en eso. Varios cientos años del nacimiento del Cristo, Zacarías escribió acerca de la época en que aquel Señor, el Mesías, lucharía contra los enemigos de Judá. ¿Cómo peleó en el día de la batalla? Zacarías 14:3. Zacarías describió a Jerusalén liberado con el gran poder todo de lo que se oponían. Véase Zacarías 14:1-15. Isaías habló del Mesías como poseedor del mando, el cual descansaría sobre su hombro. Véase Isaías 9:6. Esa frase ciertamente sugería un gobierno político. Otros profetas anunciaron su venida en un poder de gloria.
Al estudiar cuidadosamente la profecía, emerge sin embargo un doble concepto. Uno del siervo sufriente, el capítulo 53 de Isaías, es un ejemplo sobresaliente de este tipo de profecía, anunciando el sufrimiento del Mesías. Sería un varón de dolores, verso 3. Uno estaría como oveja delante de sus trasquiladores, versículo 7. Uno que tomaría sobre sí las transgresiones del hombre. Él es el otro del Mesías como Rey de Gloria. Zacarías 14 e Isaías 9 contienen ejemplos de este tipo de profecía, las que describen deliberadamente en la liberación del político o la destrucción de los enemigos de Israel. De la Iglesia, como el beneficio de la revelación moderna y la perspectiva más amplia de la historia, fácilmente comprendemos que la Biblia tiene significado dualismo. Sabemos que acerca de dos venidas del Mesías. Cristo vino por primera vez como mortal, nació como en un establo, vivió en un pueblo de poca reputación, no desempeñó el papel político que sus contemporáneos querían, que estaban abiertamente rechazados por los intentos de algunos de poder reclamarlo rey. Esta venida es la anunciada de la profecía del primer tipo. Su segunda venida será cumpliendo otra, subrayando todos los reinos, y librará a Israel de los poderes de Babilonia. Los santos, la tragedia radica que la nación judía en su mayoría perdió el entendimiento de las dos venidas. En su estado de oscuridad espiritual solamente buscaban un libertador político. Un erudito santo explicó la razón. Desde la época de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. hasta la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, con la excepción de una revuelta insegura de poco resultado con los macabeos, el resto de Israel en Palestina constituyó un pueblo sujeto a las grandes potencias de la época. Primero fue víctima del cautiverio de Babilonia, luego fue gobernado por los persas, los griegos, los ptolomeios, los seclonios y muchos esfuerzos de los celosos de los macabeos para establecer el control judío. Fueron desplazados por la sujeción y el nuevo poder que naciera, que fue Roma. En su transcurso de los siglos, en el servidumbre aparentemente interminablemente por las potencias paganas, los judíos anhelaban su liberación. Parece que la visión mesiánica de los profetas, del cual incluía la primera venida del Mesías en su sacrificio personal redentor y su segunda venida para dar inicio a la era mesiánica reinando en el milenio, en los últimos días se funcionaron en la mente de los pueblos, al menos el deseo del pueblo de Israel. Recuerden que los profetas habían prometido uno semejante a Moisés y un hijo de David. Sería levantado como el Mesías para liberarlos como Moisés y David los había liberado, pero cuando vino el Señor, vino al mundo para haber olvidado los aspectos personales de la vida del Redentor y haber recordado solamente aquellas partes de la profecía que tenían que ver con los asuntos políticos, con el establecimiento de un reino permanente. David H. Yard, de la Reina de Messianic Expectation, en Side April, en 1922, página 2021, explica lo siguiente: así, cuando el Salvador rehusó tomar la espada contra Roma, las esperanzas de los judíos se despedazó o se despedazaron, y su crucifixión fue considerada no el cumplimiento de la profecía, sino una prueba suprema del que no podía haber sido libertado esperado. La esperanza mesiánica en el Nuevo Testamento, otras profecías mesiánicas revelaron minuciosamente la vida y misión del Mesías. Los que creían en el Cristo vinieron en la vida, en el cumplimiento de estas profecías. Escritores del cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, señalaron cómo Jesucristo dio cumplimiento a todas estas profecías del Antiguo Testamento que se referían a la venida del Mesías. Por ejemplo, Jesús nació en Belén, Judea. Comparar Miqueas 5:2 con Mateo 2:1-6 sería objeto de gran adoración. Comparar Salmos de 72:10 con Mateo 2:1-11 sería procedimiento como una prepararía el camino para compararlo con Isaías 43 y Malaquías 3:1. Con Lucas 1:17 y Mateo 3:1-3, su ministerio iba a comenzar en Galilea. Comparar Isaías 9:1-2
con Mateo 4:12, 16:23, enseñaría como en medio de las parábolas comparaba Salmo 78:2, como Mateo también 13, 34, 35, su ministerio sería marcado milagrosamente. Comparar Isaías 35, 5, 6 con Mateo 11, 4, 5, y por el rechazo de su mensaje, comparar Salmo 69, 8 e Isaías 53, 3 con Juan 1:11 y Juan 7:5, acerca del final del Mesías, entraría en Jerusalén triunfante montando en un asno. Compara Zacarías 9 con Lucas 19, 35, 36, sería vendido por 30 piezas de plata. Compara Zacarías 11, 12 con Mateo 26, 15, sería traicionado por un amigo. Comparar Salmo 41, 9 y 55, 12, 14 con Juan 13, 18, 21, y sería abandonado por los que lo rodearon. Compararía Zacarías 13, 7 con Mateo 26, 31, 56, sería bofeteado. Comparar Miqueas 5, 5, y el motivo de su burla, comparar Salmos 22, 7, 8 con Mateo 27, 31, 39, 44, y golpeado compara Isaías 56, Mateo 26, 67. 27, 26, 30, sus manos y pies iban a ser traspasados. Compara Salmos 22, 16 y Zacarías 12, 10 con Juan 19, 33 al 37. Sin embargo, ninguno de sus huesos y su cuerpo sería quebrantado. Compara Salmos 34, 20 con Juan 19, 33, 36. Sería contado contra los transgresores. Compara Isaías 53, 9 con Mateo 27, 38. Le darían vinagre para beber. Compara Salmo 69, 21 con Mateo 27, 34. Cuando tuviera sed, tuviera en agonía. Comparar Salmos 22, 15 con Juan 19, 28. Una vez muerto sería sepultado entre los ricos. Compara Isaías 53, 12 con Mateo 27, 57, 60. En su cuerpo no vería corrupción. Compara Salmos 16, 10 y Hechos 16, 10, Hechos 13, 33. Haciendo posible que todos los muertos se levantaran. Compara la de Isaías 26, 19 y Daniel 12, 2 con Mateo 27, 52, 53. Desde el punto de vida moderno es difícil parecer posible tantas señales que pudieran ser menospreciadas por tantas personas que, como dijo el Salvador mismo, estaban espiritualmente ciegos. Véase Mateo 15, 14, Jesús es el Cristo, el Mesías. 9, Jesús es Cristo, el Mesías esperado. Jesús es el Hijo de Dios, nació con una madre mortal de un padre inmortal, efectuó una expiación infinita por los pecados de los hombres, resucitó abriendo de esa forma las puertas de la inmortalidad y de la vida eterna para todos los hombres. Jesús es el único ser cuyo nacimiento y vida y misión, muerte, resurrección y anunciado detalladamente en los documentos públicos seguidos de los que siguieron la Biblia astronómica, quiere decir el Antiguo Testamento. ¿Quién pudo haber escrito acerca de la vida de Jesús? De que cualquier hombre antes de la misma transcurriera, apartarse del conocimiento de estas cosas es importante, porque Dios puso y pudo poseer todo esto en una sola fuente revelada en el Antiguo Testamento. Revelado la vida de Jesús en detalle, haciendo posteriormente transconsistencia que ningún hombre pudo haberlo hecho solamente como Jesús. Fue la forma mediante la cual Dios puso el sello de la vida, de que la obra de su Hijo unigénito sería el medio para permitir la salvación de la humanidad. A saber que Jesús era el Mesías prometido, la esperanza y el deseo de todas las épocas. El presidente J. Rupert Clark dijo: los de nuestra fe sabemos que Jesús de Nazaret es el Cristo. Este es el nuestro conocimiento y debemos proclamarlo en todo momento y en toda circunstancia. Tal como yo lo veo, debemos de levantarnos inexorables en defensa de la doctrina de la expiación efectuada por Jesucristo, de la divinidad de su concepto de su vida inmaculada y de la divinidad de su muerte y su entrega voluntariamente por la vida. No lo mataron, él entregó su vida. Nuestra nación es la misión.
Tal vez es el propósito fundamental de nuestra obra, de dar constante testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Nunca podemos permitir que nuestros pensamientos entre ciertas cosas y otras y nuestra enseñanza de la idea que sea solamente un gran maestro o un gran filósofo, el creador de todo sistema de los principios morales, sino que tenemos el deber de día a día, tras año, decir y declarar que Jesús de Nazaret es el Cristo, el que trajo la redención al mundo y que todos los habitantes del mismo, en conferencia reportada en octubre de 1955, en la página 22-24 de los santos, de estos pergaminos del Antiguo Testamento que le servían a Dios y le hemos aceptado a Él como Salvador. Desde la antigüedad se esperaba la esperanza de Jesús. Vendrá otra vez las profecías señaladas conveniente de la segunda venida. Se encuentra en la Escritura, Mateo 24 en adelante, segunda de Pedro 1:20, que la palabra no es interpretada privadamente. Hoy en día establecidos conceptos falsos que sean segundo la venida de Cristo como Salvador. Tampoco reconocen las señales de estos falsos profetas concernientes a la esperada del retorno del Mesías. Son claramente aquellos que son llenos del Espíritu Santo, los cuales pueden interpretar Apocalipsis 19, 9, 17, 21. Es una responsabilidad individual de cada cristiano y de cada ser humano abrir su corazón a la palabra profética que habla la Biblia del retorno de Jesucristo. Queridos suscriptores y no suscriptores, en este programa alcanzamos la nación de Puerto Rico con este mensaje claro de reconocer que en todos los tiempos que nos toca vivir en el mundo está constantemente los cambios climáticos, terremotos, tsunamis, guerra. Jesús dijo estos principios dolores, pero no es el fin. Alerta, oremos a Dios para que el Espíritu Santo nos alerte y no fracasemos como Israel conoció su día de la llegada del Mesías. Ahora viene en la gloria en las nubes a recibir y nosotros su pueblo a recibirlo en las nubes. Tenemos que entender que cuando aceptemos a Cristo es muy importante, porque van a recordar lo que le estoy diciendo. Cuando venga el Salvador del mundo, la gente va a poder entender la situación. En este libro se marcó en el Antiguo Testamento, le enseñé todas las variaciones de libros y los capítulos y los versículos de que se había hablado de que venía un Mesías. Ahora en el Nuevo Testamento estamos en la misma situación. Aquí en este libro está el retorno del Cristo de la gloria, del Hijo de Dios. Tú tienes que entender que Israel estuvo ciego espiritualmente y el mundo está ciego espiritualmente. Nosotros los cristianos, a través de estos programas de YouTube, de Facebook y de todas las redes sociales, te estamos predicando esa misma verdad. Te estamos diciendo, hay profecías de que Jesucristo viene por segunda vez. Te estamos advirtiendo que hay un infierno para que tú no vayas a ese lugar de tormento. Tú no crees en el infierno, pero lamentablemente porque tú no creas, no deja de existir. La palabra es bien clara. Los hijos de desobediencia van a ir al lugar de tormento, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Los hijos obedientes, como nosotros los cristianos que te estamos predicando, somos la voz que clama en el desierto. Somos esa caña que sacude el viento, pero no nos mueve, porque estamos revestidos del Espíritu Santo y la obra no es nuestra, sino es de Jesucristo. Y con el poder del Espíritu Santo estamos predicando para que tú vengas a los pies del Maestro, para que tú puedas entender que hay un Salvador que rehusó, la muerte, pero la absorbió por ti y por mí. Asimismo, siendo crucificado, él mismo cumplió la profecía y resucitó con poder y gloria y arrebató las llaves de la muerte y el infierno a Satanás. Tú tienes un Cristo de poder. Tú puedes ir al cielo si te arrepientes. Tu nombre puede ser puesto en el libro de la vida si comienzas a caminar y a hacer la voluntad de Dios.
Ya yo te he advertido. En el Antiguo Testamento se advirtió por este libro, por todos los versículos que te traje y por todos los libros. En ese mismo libro, en el Nuevo Testamento, te estamos advirtiendo que Jesucristo viene en las nubes a recibir su pueblo en el cielo. No tenemos más tiempo para más. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue tu programa Alcanzando las Naciones de Puerto Rico con tu amigo y capellán Félix William. Si tú no eres cristiano, este programa es especialmente para ti, para que Dios entienda que Cristo salva, sana y viene pronto. Y te puede ayudar a ti, a tu familia y a todos tus seres queridos. Si tú estás en tribulación como yo, sigamos orando, ayunando, leyendo la Biblia y buscando del Señor, porque el Señor viene a buscarnos pronto. No tenemos tiempo para más. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos vemos en nuestro próximo programa. Chao.